Amigas y amigos, son momentos decisivos vive Estados Unidos. El colegio electoral en unas horas más dará a conocer al ganador oficial de estos polémicos comicios que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pretendido descalificar. Habla de fraude electoral, habla de elecciones fraudulentas ahí mismo en Estados Unidos. Por eso va a resultar muy interesante una vez que el colegio electoral confirme la victoria del candidato demócrata Joe Biden, como se espera. Y vaya que la pregunta entonces en ese escenario es, ¿qué hará con Trump? Es el desafío más relevante de Biden. Así que el panorama está muy intenso, muy interesante a unas horas de este momento decisivo, de este momento histórico para Estados Unidos. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 14 de diciembre del 2020. Un día importante, un día decisivo, un día histórico para el pueblo estadounidense. Y vaya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pretendido, se ha empeñado prácticamente a través de una actitud beligerante en descalificar el proceso electoral en Estados Unidos, hablar de fraude masivo, desconociendo los resultados de estas elecciones es algo verdaderamente histórico, inédito para el pueblo estadounidense que está completamente polarizado, dividido entre los republicanos y los demócratas, algo que para muchos el propio Donald Trump es el responsable. Por eso resulta muy interesante conocer este panorama previo a que en unas horas más el colegio electoral estará dando ya a conocer los resultados oficiales en los que se espera, al menos así está este panorama a nivel global, en donde se confirme el triunfo del candidato demócrata Joe Biden. Y en este contexto vamos a rescatar lo más relevante. CNN da a conocer esto, el colegio electoral está listo para sellar el destino de Trump, una vez más. El conteo de votos en el colegio electoral, un ritual constitucional que normalmente es una curiosidad poco notada, se convertirá este lunes en un símbolo de la durabilidad del sistema político estadounidense mientras está bajo el ataque de un presidente derrotado que busca anular una elección democrática. Electores de 50 estados y el Distrito de Columbia se reunirán en todo el país para emitir sus votos, lo que confirmará a Joe Biden como el legítimo presidente número 46 y a la senadora de California Kamala Harris como su vicepresidenta. Un momento de resonancia histórica activará las salvaguardas que se derivaron de los temores de los fundadores hace casi 250 años de un líder monárquico que ejerce un poder irresponsable para contrarrestar al presidente Donald Trump, quien repetidamente ha despreciado los principios fundamentales de la democracia estadounidense. Los intentos anteriores de Trump de presionar a los legisladores republicanos locales para producir delegaciones en estados indecisos que ignorarían la voluntad de millones de votantes y su derrota electoral fracasaron. Entonces, las papeletas emitidas el lunes confirmarán que Biden superará los 270 votos electorales necesarios para la victoria. Las papeletas serán transmitidas a Washington para ser contadas en el Congreso el 6 de enero, cuando una retaguardia construida, pero casi con seguridad inútil, de legisladores republicanos pueda exponer una gran parte del partido que también se ha vuelto contra los principios democráticos que sustentan elecciones libres y justas. A pesar de la certeza de la coreografía constitucional que confirmará la derrota de Trump, varias reprimendas de la Corte Suprema y múltiples derrotas judiciales se niegan a aceptar la realidad y anteponer al país aceptando la derrota. Y es que vaya, en este escenario, todavía Trump asegura que la Corte Suprema de Estados Unidos se acobardó al bloquear la demanda de Texas. El inquilino de la Casa Blanca lamentó la decisión y afirmó que fue muy mala para su país. Así que Donald Trump volvió a arremeter contra la Corte Suprema, asegurando que el organismo perdió valentía, se acobardó al rechazar la moción de Texas sobre un posible fraude electoral.
El hecho de que la Corte Suprema no encuentre legitimación en un asunto de jurisdicción original entre múltiples estados, e incluso el presidente de Estados Unidos, es absurdo. Está enumerado en la Constitución, expresó el mandatario a través de Twitter, y bueno, aquí está su mensaje. Posteriormente, Trump agregó que los miembros del organismo no quisieron pronunciarse sobre los méritos del caso. En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca lamentó la decisión y afirmó que fue muy mala para su país. Los tweets llegaron a menos de 24 horas de que el colegio electoral se reúna para emitir sus votos y posteriormente anunciar quién será el próximo presidente de Estados Unidos. La decisión del máximo tribunal acabó con los esfuerzos últimos por anular los resultados en 4 disputados estados en los que perdió el actual presidente, en un intento de revertir la tendencia a favor del candidato demócrata Joe Biden. A través de un breve escrito, los magistrados señalaron que Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en cuanto a la forma en que otro estado lleva a cabo sus elecciones. Asimismo, agregaron que todas las demás mociones pendientes se desestiman como improcedentes. Según la moción presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin han explotado la pandemia del COVID-19 para justificar la omisión de leyes electorales federales y estatales y la aprobación ilegal de cambios de último minuto, alterando así los resultados de las elecciones generales del 2020. Y bueno, Donald Trump ha insistido, nos ha defraudado. Así es como reacciona ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la moción de Texas. Y en este contexto, pues vale también destacar esto que publica la plataforma Infobae. Donald Trump advirtió que la disputa electoral no ha terminado y peleará por revertir su derrota hasta el final. El presidente de Estados Unidos volvió a insistir que ha sido víctima de un fraude electoral, una elección amañada. Así es como se volvió a expresar. Donald Trump no se da por vencido y aseguró que tanto él como su equipo legal seguirán trabajando para revertir su derrota en las pasadas presidenciales. En vísperas de que este lunes el colegio electoral estadounidense confirme oficialmente la victoria de Joe Biden. No, no ha terminado. Seguimos y vamos a seguir avanzando. Tenemos numerosos casos locales, advirtió el todavía presidente de Estados Unidos durante una conversación para uno de los programas de la cadena Fox News. Trump volvió a insistir en que ha sido víctima de fraude electoral, una elección amañada, en la que los apoderados electorales demócratas supieron burlar a sus homólogos republicanos. Y vaya que, pues Donald Trump no baja la guardia, no reconoce su derrota, no reconoce el triunfo del candidato demócrata Joe Biden, algo verdaderamente impensable ya a estas alturas en las que el día de hoy el colegio electoral prácticamente dará a conocer de manera oficial lo que muchos esperan a nivel global, que Joe Biden es el ganador de las elecciones y por lo tanto el próximo presidente de Estados Unidos. En este contexto vale la pena destacar este comentario que hace Pablo Iriad, Uso de la Razón, esta columna que se publica en el Financiero. Y vale la pena que lo comentemos porque da buenas reflexiones. Dice así, Biden necesita acabar a Trump o Trump acabará con él. Lo que hemos visto en estos días y semanas no es el desenlace de una elección complicada para un mal perdedor, sino el preludio de una posible guerra en Estados Unidos. Hasta ese punto llega. Frenar esa guerra será responsabilidad del próximo presidente Joe Biden. Si bajo el argumento de la reconciliación titubea al momento de destruir legal y políticamente a Donald Trump, conducirá a su país a una fractura histórica. No podrá gobernar un país donde las autoridades de 17 estados lo consideran usurpador y 2/3 partes de los congresistas republicanos aseguran que no es un presidente legítimo. Su sobrevivencia política estará atada al castigo rápido y contundente a los que usaron la democracia y las instituciones para destruirlas. No basta con que Trump haya sido derrotado y que Biden tome posesión. Mientras siga en el campo de batalla, disfrutando de los beneficios de la democracia para aniquilarla y satisfacer sus caprichos por encima de las leyes, Estados Unidos no tendrá paz. El presidente electo no eligió este escenario. El pleito no está en su naturaleza, pero no tiene alternativa. Si Biden no destruye a Trump, Trump destruirá a Biden. Son muchos los casos en que los pueblos, o una parte de ellos,
fanatizados endiosan a líderes cuya esencia los hace indiferentes al sufrimiento ajeno, a la destrucción de un país. Eso es lo que se vive hoy en Estados Unidos. Cada día mueren por COVID más personas que en el ataque a las Torres Gemelas y el presidente se enfoca en sabotear la democracia. En lugar de recibir el repudio general de la población, es apoyado por casi la mitad de ella como el mártir de un fraude electoral inexistente. A Trump se le permite mentir, boicotear la democracia y mandar al diablo la legalidad de un país que ha afincado su grandeza precisamente ahí, en el respeto a la ley. Si a esos líderes se les mima, se les muestra temor con ropaje de cortesía política, o les satisfacen sus caprichos, no van a dar las gracias, sino que tomarán lo que se les entrega y lo emplearán para destruir a los ingenuos que pensaban que los aplicarían con atenciones. No se necesita haber leído El Príncipe, basta hojear los periódicos y tener memoria para saber que si ese tipo de líderes no los acabas políticamente, ellos acabarán con todos los que no se dobleguen a sus insensateces. Biden tendrá que actuar contra Trump, o será su ruina, y la de Occidente. Lo que sucede en Estados Unidos no es un intento interno de ese país, sino de todos los que creen en la democracia y en las libertades. Autócratas que gobiernan buena parte del mundo, que no creen en la división de poderes ni respetan el pensamiento libre, se frotan las manos ante la crisis política que se cierne sobre la principal potencia. El viernes, la Corte de Estados Unidos rechazó la solicitud del estado de Texas que pedía anular los resultados de las elecciones en Wisconsin, Michigan, Georgia y Pensilvania. La idea era que la Corte, con amplia mayoría, 6-3, de simpatizantes republicanos, anulara los comicios y fueran las legislaturas de esos estados los que nombraran a los delegados del colegio electoral. Son 62 votos con los que hoy lunes ganaría Trump. No tenían argumentos y la Corte no les pudo conceder el capricho de hacer a Trump presidente otra vez. Ni los ministros más afines al mandatario votaron en favor de la demanda. Primero dijeron que hubo fraude mediante algoritmos. Luego, que votos para Trump se los dieron a Biden. En Georgia les cumplieron el capricho de contar 4 veces las papeletas y perdieron. Después que los votos por correo no cumplían requisitos. Y la demanda de Texas culpó del fraude a los funcionarios electorales, incluidos a los de su partido. Dice el texto del fiscal de Texas remitido a la Corte. Las acciones ilegales de los funcionarios electorales destruyeron la evidencia mediante la cual se puede detectar el fraude. No tenían nada y así quisieron descarrilar la elección. Lo más grave es que esa demanda absurda que pide nulidad y admite que no hay pruebas para anular fue respaldada por los fiscales de Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Utah. Además, fue respaldada por 136 congresistas republicanos. La lealtad ciega a su líder los ha embriagado. La verdad le resulta irrelevante. Ese es el distintivo de los fanáticos. El sábado, miles de simpatizantes de Trump se manifestaron frente al Capitolio en Washington, D.C. en contra del fallo de la Corte. Ahí estaban uniformados los grupos paramilitares supremacistas. Hubo disturbios, golpes y balazos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no los conminó a acatar el mandato de la Corte y retirarse, sino que mandó el mensaje en Twitter. ¡Wow! Miles de personas se manifiestan en Washington para Stop the Steal, parar el robo. No sabía nada de esto, pero lo estaré viendo. Arengó en otro tuit, gané las elecciones con votos legales, no con los votantes falsos y el fraude que milagrosamente surgió en todas partes. ¡Qué vergüenza! Mandó al diablo a la Suprema Corte. Trump quiere guerra, y si Biden no lo frena y lo saca de la vida política, Trump se va a salir con la suya. Habrá guerra. Es un tema interesante, una opinión que valía la pena dártela a conocer. Ojalá nos des ahora tu punto de vista. Tu opinión es importante. Hasta la próxima.